A ver si ya las fuentes y el chat. Listo. Está Brenda. Ahí está. Buenos días. Está de la 2. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, teacher. Días, sí. Son días. Listo. Esperamos un minuto más a ver si las demás personas se conectan. ¿Cómo vas, teacher? Bien, bien. Aquí luchando con los contratiempos. Muy bien. ¿Será que se van a conectar más personas? Ayer les había avisado que teníamos clase, ¿no? Sí, señor. Desde la semana pasada. Listo. Entonces esperamos otro minutico más a ver si se conectan más personas. Listo. Llegó Ismael. Bien. Entonces, por favor, tengamos estos elementos a la mano. Transportador, escuadras o reglas. Ya es que me he borrado. Este bicharraco llamado compás. El micrófono. Listo. Muy bien. Entonces empecemos con los que estamos y que los demás vayan ingresando. Listo. Y sobre todo necesitaba mi call para... Bueno, el caso. Hace 8 días les había dejado un taller sobre construcción de triángulos. Algunas personas lo hicieron, algunas personas no. Hoy vamos a hacer la retroalimentación de ese taller, es decir, vamos a saber cómo es que se construyen estos triángulos. Algunas personas ya sabrán, o por medio de la guía ya saben cómo construirlo, pero algunas no. Y digamos, esta retroalimentación es para aprender nuevamente cómo se construyen esos triángulos. Nuevamente vamos a hacer el pequeño ejercicio, me van a encender la cámara, las personas que estamos conectadas. Por ejemplo, de la OSI, Guillermo, me van a prender la cámara, por favor, para saber si están en cuerpo presente y no en espíritu. ¿Listo? Gracias, Guillermo. Está Brenda, Ismael, Mariana. Y ahí se conectó de lados. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a construir primero los más fáciles, que son los triángulos según los lados. ¿Sí? Es decir, la medida de sus lados. Ayer Julieta hacía un pequeño aporte y decía, pero es que, ¿cómo hacemos para medir en escuadras en donde no empiezan desde cero? Como esta. ¿Sí? O reglas. O desde dónde se comienza a medir. Y es un error muy habitual que se empiece a medir desde acá, siempre. No importa qué tipo de regla de escuadra, sin mirar la escala. ¿Sí?
Entonces, la recomendación es que siempre miren desde dónde comienzan a medir. En este caso, mi regla, mi escuadra empieza a 0, pero no en el borde, sino justo acá. ¿Listo? Lamentablemente esta regla no se las puedo mostrar bien, porque he borrado todo. Pero en esta regla, anteriormente, pues el número 0 se ubicaba por acá. ¿Listo? La siguiente herramienta que vamos a ver y utilizar es la siguiente. Ay, se rompe. Bueno, es el transportador. Algunas personas lo saben utilizar, algunas personas no. Y aquí viene lo mismo que les decía a otros grupos. Y es que cada transportador es diferente. Tal vez mi transportador no es igual al que ustedes tengan en sus casas. ¿Cómo así? Aunque sí tenga su forma circular, la medida o la escala de medida está dispuesta de forma diferente. En mi caso, para que lo vean con lápiz, mi escala empieza desde la manera antihoraria, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. En la parte interna, la medida está acá adentro. Y en la medida horaria, es decir, a favor de las manecillas del reloj, se encuentra en esta parte, en la parte externa del transportador. Algunos pues tendrán este tipo de transportador, ¿sí? Tal vez lo tendrán. Algunos tendrán tan solo la empanada, que es la mitad del transportador, pero igual, sirve. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que por ahora vamos a medir ángulos que se encuentren entre 0 y 180. ¿Listo? 0, 180. Entonces, por ejemplo, la empanadita sirve muy bien. La mitad del transportador. ¿Listo? Aprender a manejarlo. ¿Cómo se aprende a manejar el transportador? Esta parte, esta marca que se encuentra acá, siempre se va a ubicar en el centro de la línea donde se va a medir el ángulo. Depende de dónde. Si va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya vamos a ver. Estos ceros son importantes. Este de acá, sobre todo. Y este cero de acá. Porque estos son los que se van a alinear con las rectas. ¿Listo? Entonces, esa es una recomendación para manejar el transportador. Siguiente. Esto de acá. El compás. El compás es uno de los instrumentos, digamos, más antiguos que ha tenido la sociedad y es, digamos, es uno de los elementos más fáciles de manipular. Tan solo es modificar la apertura. Sí, en mi caso yo tengo esta forma. Hay otros que tan solo es haciendo un ajuste y ahí queda. Pero en mi caso, digamos que tiene esta parte numerada. Yo no utilizo esta parte numerada porque me genera muchos errores. ¿Qué hago para medir, digamos, aperturas o para dibujar circunferencias? Lo que normalmente yo hago es tomar mi compás y colocar mi escuadra o regla y medirlo desde la punta hasta la punta del lápiz o la mina. ¿Sí? De esta manera. Nunca utilizo esta de acá, esta escala, porque me parece que no es exacta y no va a quedar de la misma forma. Mi recomendación, utilicen esta parte de esta forma. Escuadra, miden y listo. Y ahí sale. Y ahí tienen su radio para dibujar la circunferencia. ¿Listo? Y por favor háganlo con fuerza. ¿Sí? Que esta punta, algunos tienen una punta más delicada que la otra, que esta no importa, pero no se asusten si perforan la hoja. Pues la intención de esta punta es eso. Perforar la hoja para que pueda sostenerse mientras da el giro. ¿Sí? Y hacer un giro fuerte, no un giro así delgadito, así como que les da como pesar hacer esa línea. No, háganla fuerte. Para eso es este instrumento. ¿Listo? Teacher, El compás. Entonces, en el caso de que algunas personas no tengan compás, hay otra forma, tal vez no la menos práctica, pero es una solución momentánea, y es la siguiente. Yo la hago en el tablero, porque como no tengo el compás de tablero, a mí me toca realizarlo con esto. Una cuerda y se sujeta al otro lado, o el lápiz, de esta forma. Se me cayó ahí. Y se traza, es decir, que se mide este pedazo de cuerda en la escuadra y se trazan las circunferencias. Se deja en un lugar quieto.
¿Sí? Eso es coger práctica con esto. Y esta es una forma muy sencilla de hacer circunferencias, con una cuerda. ¿Listo? El transportador sí es más delicado si se les pierde graves, porque esta es una medida. Esto está medido. Esto no es tan fácil de medir con cualquier otra cosa. Entonces, si se les pierde o se les daña, mejor conseguirse otro. ¿Listo? Si ya los números no son visibles, consigas en otro. ¿Listo? Listo. Entonces, esos son los instrumentos que manipulamos. ¡Ay, se me olvidaba un instrumento! El que está acá. ¿Sí ven? ¿Cómo se llama? Lápiz. Porque algunos están haciendo las líneas, ¿con qué? Con esfero. Y se les olvida que existe este instrumento lápiz que se puede borrar con el... ¿Dónde está mi borrador? Con el borrador. No lo tengo en mi mano. No, casi aquí está. Con el borrador, miren. Yo tengo estos dos, puedo borrar las líneas que me sobran. Pero si yo utilizo el esfero para hacer las líneas, ¿cómo las borro? Con corrector. Me queda manchado el cuaderno, me queda feo. Y la intención de las geometrías no es esa, de hacer las cosas bien. Y entonces, todo lo que vamos a realizar lo vamos a hacer con este instrumento llamado lápiz. ¿Listo? Y sacarle punta, bueno, el mío está sin punta. ¿Y le sacan punta para qué? Para que en el trazo, si no lo sabían, hagan menos esfuerzo con la mano o con el brazo. ¿Sí? Si ustedes tienen esto muy bien, la punta muy bien, van a realizar menos esfuerzo para hacer el trazo. Eso es muy importante que lo recuerden. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Entonces ya conocimos todos los instrumentos que vamos a manejar el día de hoy, cómo utilizarlos y cómo manipularlos. ¿Listo? Esperamos que las demás personas que ingresen. Que son Juliet y ¿quién más ahorita ingresó? ¿Mónica? No. Listo. Buenas tardes, Juliet. Buenas tardes, teacher. Muy tarde. Perdón, teacher. Buenas tardes, teacher. Muy tarde, la clase era a Yo las pensé que iba a esperar 11:20. un momentico, Isaac, que es que no podía entrar. Es que no sabíamos que la clase era por Zoom. Qué pena, teacher, se vuelve a repetir. Listo. Bien. Dice que si puede Entonces, esperar un momentico, Isaac, es que si puede esperar un momentico, Isaac. ¿qué Es pasó que se con le fue él? el internet. Ya se está volviendo a meter. Listo. Vamos a esperar un minuto a que se conecten porque vamos a comenzar a dibujar todos los triángulos. ¿Sí? Nuevamente repito, esto se hace con el fin de que no vamos a pasar al siguiente tema hasta que ustedes dibujen todos los triángulos. Y de la forma correcta, no como yo quiera. Es que yo quiero dibujar para mí y como me están haciendo en sexto. Se los digo una vez, así. Esto es un triángulo. No queda bien. No se ve nada. Un segundo. Con él. Ahí quedó. Ese es mi triángulo equilátero. Y así me lo están haciendo en otros cursos. Entonces vamos a hacerlo de la forma correcta. ¿Sí? Porque para todo hay una forma. ¿Sí? Y créanme que con la construcción de triángulos es una forma muy fácil. La forma que yo les dejé en las guías es la forma más práctica, más fácil de hacer triángulos, desde mi punto de vista. Porque solamente se utiliza un compás regla y en algunos casos la regla y en algunos casos el transportador. Pero solamente se utilizaban en 3 casos y se mide en uno solo, se mide 2 ángulos. Listo. Muy bien. Entonces ya estamos todos conectados. Entonces vamos a empezar a dibujar el más sencillo de todos los triángulos. Y creo que este ya lo habíamos visto en la clase mucho antes de la cuarentena y era el triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces, el triángulo equilátero es uno de los triángulos más fáciles de dibujar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para dibujar un triángulo equilátero? Solamente dibujar una línea y ubicar el compás en una de sus puntas, abrirlo o tener esa abertura de esa línea hasta la otra punta y trazar 2 semiarcos con ella. Y eso es todo. ¿Listo? Esperen un segundo que ya tengo es que mi compás se me cerró. Ahora sí. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a trazar en el cuaderno
Una recta puede ser de 3 centímetros, totalmente horizontal. Con lápiz, listo. Tracemos los punticos acá que van a señalizar los vértices de ese triángulo, de esta manera. ¿Sí? Coloco aquí la medida. 3 centímetros, listo. Listo. Bastante sencillo dibujar una recta. Y después, ¿qué hago? Miren, este es mi compás. Bueno, en su caso, ¿qué van a hacer? Cogen su compás, lo abren, ubican la punta hasta el otro extremo. En mi caso no puedo hacerlo. Voy a ver si en perspectiva ahí. No puedo. No puedo por las dimensiones del tablero, pero voy a utilizar este improvisado compás de esta manera. Desde el extremo hasta la punta de acá. Un segundito a ver si me queda. Es que quiero que me quede perfecto. Listo ahí. Y trazo un arquito ahí, pequeñito. Y lo mismo hago en el otro lado. Ubico la punta en la punta del transportador acá en este punto. Después ubico el lápiz acá, o la otra punta donde está la mina. Y trazo el semiarco. ¿Listo? Trazamos o señalizamos con un punto la intersección de ambos arcos de esta forma. Y lo que hacemos por último es unir los puntos de esta forma. ¿Listo? De esta manera. Y listo. Ahí me queda un hermoso triángulo equilátero. ¿Listo? Borro las excedentes que son los semiarcos de esta forma. Y si nosotros medimos cada uno de estos lados, nos va a dar exactamente 3 centímetros. Entonces, hemos dibujado un triángulo, va a pasar por acá, equilátero. Equilátero. ¿Listo? De esta forma. Bien, vamos a trazarlo. Vamos a trazar otro triángulo por acá. ¿Listo? Que va a ser el triángulo isósceles. Entonces, trazamos una recta, puede ser de 2 centímetros. De esta forma. Y con el compás vamos a hacer una abertura. Lo vamos a abrir a 5 centímetros. Es decir, como les dije, tomamos la punta del compás, la que no tiene la mina, la ubicamos en 0, y la otra, la que tiene la mina o el lápiz, la ubicamos a 5 centímetros de esta forma en la regla. ¿Listo? En la regla o en la escuadra de esta forma. ¿Listo? De esta forma les van a, se van a dar cuenta de que ahí miden 5 centímetros esa apertura. Perdón, teacher, que si deja entrar a Lina. Lina a mano. Listo, ya. Ahí está ingresado. ¿Listo? Entonces, tomamos la medida de 5 centímetros. Entonces, este es 2 La centímetros. teacher. Lo mismo, trazamos nuestros punticos y vamos a medir 5 centímetros, o sea, los dos lados van a medir 5 centímetros, de esta forma. 3. Y 2, 5. De esta manera. Aquí hay, digamos, 5 centímetros. Lo que hago es ubicar la punta en uno de los extremos y dibujar nuevamente el semiarco, de esta manera. Segundo, que necesito saber cuál es la medida. Ahí y acá. ¿Listo? Y este punto de intersección entre ambas semirrectas, nuevamente, trazo un puntico y las uno por medio con una recta, de esta forma. ¿Listo? ¿Listo? De esta manera. Borro los excedentes de los arcos de esta manera.
Solo que utilicen el borrador. Y si nosotros medimos con la escuadra o la regla, estas rectas van a medir ¿cuánto? 5 centímetros. Porque la hemos hecho con el compás. ¿Este qué triángulo es? Y entonces, ¿cómo se llama este triángulo? Ambos lados tienen sus lados iguales. Eso ya lo deberían saber. Isósceles. El Isósceles. triángulo isósceles. Listo, y se escribe así. Isósceles, por allá en otros cursos. Isósceles de esta forma. ¿Listo? Está mal escrito. Listo. Ambos lados miden 5 centímetros. ¿Listo? Todos los lados miden 3 centímetros y centímetros. Y vean que tan solo hemos utilizado el compás para hacer estos triángulos y nos queda, digamos, estéticamente bonitos. Nos quedan bien hechos. En vez de estar cogiendo con la regla y, 2 centímetros y a ver cómo cuadrar los dos lados para que me queden de forma igual. ¿Listo? Sí, ya se salieron dos personas nuevamente. Las dejo ingresar. Listo. Por último, vamos a ver el triángulo escaleno. ¿Listo? Es el triángulo más fácil porque todos sus lados no miden iguales. Tienen medidas diferentes. Entonces, vamos a hacer una línea, puede ser, de 3 centímetros. Así. Trazamos nuestros punticos, que van a ser los vértices de tal triángulo. 3 centímetros. ¿Listo? ¿Y qué hacemos después? Pues podemos hacer lo siguiente. Y es que le puedo dar cualquier valor a los lados, porque van a tener valores diferentes. En este caso, voy a decir que este lado pueda medir 3 centímetros, 5 centímetros y tal vez este 4 centímetros. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Si quiero que este lado mida 4 centímetros, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nuevamente, compás en la punta del 0 y lo abro hasta 4 centímetros en la regla o en la escuadra de esta forma, de manera que la abertura va a tener 4 centímetros. Y ya lo vamos a realizar. Listo. Y coloco la punta en uno de los extremos y trazo mi semiarco de esta forma. ¿Listo? Ahora, como voy a decir que este lado va a medir 5 centímetros, nuevamente, compás, lo ubico en la punta, mido 5 centímetros, esta abertura ya tendría 5 centímetros, y lo dibujaría en ese cuadro. Pues aquí ya tengo una medida de 5 centímetros exacta, entonces la aprovecho de esta manera. Entonces, en algunos casos, como pueden ver, por ejemplo, estas dos curvas no coinciden en ningún lado. ¿Qué hago? Debo alargar una de las dos. En este caso, puede ser esta que se encuentra acá. Hasta que haya el punto de intersección de ambas. ¿Listo? Esto sucede mucho. Cuando son escalenos, a veces los arcos no coinciden. Entonces, por lo general, o lo que se recomienda es dibujar un gran arco para ver en qué lado coinciden ambos arcos. ¿Listo? Nuestro punto y unimos con rectas de esta manera. Desde los puntos, utilizamos la regla y utilizamos la regla. ¿Listo? Teacher, a mí me quedó como un ángulo de 90 grados. Ay, papucha. Entonces debe ser mi error. Sí. Bueno. Sí, debe ser que medí mal, debe ser que este debe tener más de 5 centímetros. Entonces déjenme reevaluar. Lo borramos porque ese sí tiene que quedar un ángulo recto. Bueno.
El caso es que, venga, lo borramos. Lo hacemos bien. En mi caso. En todos ustedes les debió haber quedado un ángulo, ¿qué? De 90 grados. De Recto, 90 recto. recto. Un ángulo totalmente recto. Sí, señores. Entonces, déjenme ver si puedo. Listo, entonces este es de 4 centímetros. Y vamos a ver si coinciden. Ay, me mando hasta acá otra vez. Bueno, tal vez es la medida de mía. Es que no estoy utilizando medidas exactas. Estoy utilizando medidas aproximadas. Pero digamos, la intención o la forma es la misma. Se hace de la misma forma como se está diciendo. Se hacen las semirrectas, se hacen los semiarcos y se trazan las rectas y por último se dibujan. ¿Listo? Entonces en su caso, en sus cuadernos van a colocar la medida que pues obviamente el de ustedes va a ser de esta forma. ¿Sí? Les va a quedar más bonito porque tienen las medidas exactas. Vean que es importante utilizar esos instrumentos. En sus casos les va a quedar más o menos este triángulo que se encuentra acá. Este de acá. Entonces este mediría 4 centímetros y el otro mediría 5 centímetros. ¿Listo? Esto yo lo conozco muy bien porque esto es un triángulo que obedece al teorema de Pitágoras. ¿Listo? La suma de los catetos al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos dibujado los tres más importantes que son con los lados. El escalente. Listo. Son cuando tienen lados diferentes. Bueno, las medidas de sus lados son diferentes, tienen dos lados iguales o todos sus lados miden igual. ¿Listo? O todos sus lados miden igual. Bien. Ahora vamos a ver los acutángulos por lo menos, que es el que más dificultad hay. ¿Listo? Voy a borrar lo que hemos realizado. ¿Sí? Vayan a borrar en sus cuadernos. Listo. Bien, vamos a hacer el acutángulo. ¿Listo? Que es uno de los primeros triángulos según las medidas de sus ángulos. Entonces voy a dibujar una recta de 3 centímetros. De esta forma. 3 centímetros. Punta y punta, dibujo mi punto. Y voy a decir lo siguiente. Como ya estoy midiendo ángulos y no lados, voy a decir que este ángulo va a medir 50 grados y el otro lado va a medir 60 grados. ¿Listo? Es decir, 50 grados con la horizontal y 60 grados con la misma horizontal. 60 grados y ¿cuánto, teacher? 50 y 60. Ya los dibujo más grandecitos porque creo que no se está viendo. O los voy a dejar de negro para que los podamos ver. 50 grados y 60 grados. ¿Ahí se ve mejor? Claro que sí. ¿Listo? Entonces, utilizamos el transportador. ¿Cómo utilizamos este transportador para dibujar este triángulo acutángulo? Entonces, necesitamos trazar primero 50 grados en este punto. Por ejemplo, puede ser en este punto. Entonces, ¿cómo voy a medir en sentido? Lo voy a hacer de esta forma. Primero, pues ubicamos el 0, esta parte, esta marca, la ubicamos en el punto. Y el 0 de acá lo ubicamos o lo alineamos con la recta de acá. ¿Listo? Ya vamos a ver. Y comienzo a contar de 10 en 10. No vamos a tener en cuenta estas medidas de acá. ¿Listo? No tengamos en cuenta eso porque tal vez nos confundimos. Tengamos en cuenta más bien las líneas que me indican de 10 en 10. ¿Listo? Entonces vamos a contar. 10, 20, 30, 40 y 50. O sea, que si lo medimos en sentido antihorario, 50 se encontraría acá. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
este centro, esta marca la ubicamos en este punto y el 0 lo vamos a alinear este de acá. El que se encuentra aquí a nuestro lado izquierdo, perdón, a nuestro lado derecho, lo vamos a alinear con la recta, de esta manera. Y comenzamos a contar. 10. Si quieren el caso de que el 0 esté al otro lado. 50. Y si el 0 está al otro lado, en este caso les debió haber aparecido 180. Es que algunas escuadras, espera, dibujo acá el 50. Entonces, hay que hacer 2 veces el trabajo. Listo. En algunos transportadores, eso es lo importante, aprender a manipular este instrumento. Un segundo, ahí está. Entonces, tal vez no les aparezca, solamente les aparezca una escala. ¿A qué me refiero? Tal vez les aparezca esta interna que se encuentra acá, o tal vez la externa. Cualquiera de las dos. Eso significa que estás midiendo, por ejemplo, de la que me estás diciendo puede ser esta. No aparece el 0 al lado, ¿qué? Derecho. Es decir, que el 0 les debería aparecer por acá. ¿Sí? Debería estar por acá, Sí. a su lado izquierdo. Van a tomar a 180 como su nuevo 0. Porque miren que en este transportador, 180 también coincide con el 0. Y lo mismo, no hagan caso omiso a estos números que se encuentran por acá. No les hagan caso. ¿Qué van a comenzar a contar? Líneas. Y comiencen a contarlas de 10 en 10. 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Sí? ¿Entendido? No vamos a hacer caso omiso. No, esto de acá no le hagan caso. A nada, ninguno de estos números. ¿Listo? A nada. Ustedes cuenten por sí solos. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos la medida de 50 grados. Ahora, vamos a hacerlo con el de 60. ¿Cómo hacemos? Nuevamente nos ubicamos en 0, pero ahora, en este caso, como vamos a medir el ángulo en sentido horario, es decir, en sentido a favor de las manecillas del reloj, es decir, hacia este lado, vamos a medirlo de esta forma. Entonces, vamos a utilizar ahora sí el 0 que se encuentra a la izquierda del transportador, ya que este 0 va a tener que coincidir con esta línea que se encuentra acá. ¿Listo? Con esta línea que se encuentra acá. Entonces, de manera que nuevamente ubicamos el 0 y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 60 estaría acá. ¿Listo? Lo ubicamos así. De manera que la marca se ubique en el 0. Este 0 que se encuentra acá, a la izquierda del transportador, lo ubicamos o lo alineamos sobre la línea y comenzamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. De 10 en 10. Y hacemos una marca de esta forma. ¿Listo? Y ya hemos medido 50 grados, digo 50 grados y 60 grados. Eso es la parte más complicada del asunto, medir esos ángulos. Porque ya después viene lo más fácil, que es lo siguiente. Vamos a trazar una recta desde este punto hasta la marca que hemos hecho, de esta manera. ¿Sí? La extendemos, al igual que hicimos con el arco. Y lo mismo lo hacemos con el otro lado. Desde este punto hasta la marca. Uy, se me fue. Ahí. Y lo hacemos de esta forma. De manera tal que encontremos un punto de intersección entre ambas líneas que hemos dibujado. Desde el centro hasta la marca y desde el centro hasta la marca. ¿Listo? ¿Qué hacemos por último? Pues borremos las líneas que nos sobran o las líneas excedentes que hemos dibujado. ¿Listo? Para finalizar, le podemos agregar el siguiente toque, que es colocarle por acá los ángulos. De esta manera. Y decir que este mide 50 grados
Este mide 60 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto medirá este ángulo? Entonces, por propiedades de los triángulos, ustedes ya deberían saber qué es la primera propiedad. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, por favor, decirme cuánto vale este ángulo que se encuentra. 70 grados. ¿Cuánto es? 70 grados. 70 grados. O sea que este interrogante es igual a 70 grados. ¿Listo? Y si utilizan el transportador y si lo realizaron de forma correcta, si ustedes miden ese ángulo, les va a dar 70 grados. ¿Listo? Con eso, ustedes saben si dibujaron bien el triángulo o no. ¿Listo? Y como pueden ver, ya para finalizar, por acá, este es un triángulo en donde todos los ángulos interiores mide ¿qué? Pues una medida menor a 90 grados. Por ello, eso se llama acutángulo. ¿Listo? Acutángulo. ¿Listo? Con tilde en la acutángulo. ¿Listo? Eso es con referente a ese triángulo, que es el más, digamos, requiere un poquito más de complejidad porque se tienen que hacer 2 mediciones con el transportador, pero del resto ya es muy sencillo, dibujar rectas y unirlas. No hay más. Ya de notar los ángulos es diferente. Es un toque. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Que esa era una de las dificultades que me mencionaron de dibujar estos triángulos. Obviamente no todo el mundo sabe. Esta es una retroalimentación para que aprendamos y aprendamos todos juntos. ¿Listo? Algunas personas tal vez que dibujaron dijeron, uy, yo lo estoy realizando mal o no lo realicé de la forma correcta. Teacher, una pregunta. Es que yo tomé las medidas del 50 grados y 60 grados y me dio, pero no me coincide con el 70. 50, 60 grados. Sí, ¿No te coincide con 70? no me coincide. O sea, el ángulo no me da. No te da. ¿Cuánto te da más aproximadamente? O sea, me da los 60 exactos. Acá, arriba. Sí. Entonces, uno de estos dos ángulos debe estar, lo medió mal. ¿Listo? Uno de esos dos ángulos debió medirlo mal. En este caso puede ser que este sea de 60 o el otro puede medir 70 grados. ¿Listo? Hay que tener cuidado. ¿Cómo es que se mide? ¿Cómo? ¿Desde dónde estás tomando la medida? ¿Listo? En este caso... Ya voy a verificar. Sí, hay que revisar. Eso sí es importante revisar en geometría. ¿Cómo se realizan la medida de los ángulos? ¿Listo? ¿Cómo revisamos? Pues nuevamente, transportador en manito. Ubicamos en cero que nos quede perfecto. Ah, aquí mide 50. Acá mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Acá lo ubico de esta forma y lo mido en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? De esta forma, algo así. ¿Listo? Entonces, de 70. Sí. Entonces, esto es con referente al acutángulo, que es el más difícil. Los otros dos triángulos, que son el rectángulo y el obtusángulo, son los más sencillos en cuestión de que tan solo se mide un ángulo. Es decir, solamente se mediría, por ejemplo, este de acá. Y el rectángulo es el más sencillo, el triángulo más sencillo de hacer, si algunos se dieron cuenta, porque siempre va a tener esta forma que se encuentra acá en estos tipos de escuadras. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, si ustedes tienen dudas de saber cómo dibujar un triángulo rectángulo, miren su escuadra. ¿Sí? Y ubíquenla de diferente forma. Miren. Esto es un triángulo rectángulo, sino que está en diferente posición. Si cambiamos la posición de este triángulo rectángulo, se parecerá a lo que nosotros conocemos. Miren, incluso esta posición se ve diferente. Es tan solo de la posición en cómo se encuentre tal triángulo. Y el obtusángulo, antes de terminar, se mide de un lado y se mide un ángulo superior a 90 grados. ¿Sí? Por lo general, todos los obtusángulos tienen esta forma, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Como si estuviera aplanado hacia un lado,
el triángulo. Siempre van a tener esta forma. ¿Sí? Y acá, después de acá, es un triángulo superior a 90 grados. ¿Sí? E inferior a 180 grados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de que terminemos? Nos quedan 20 No, segundos. señor. ¿Listo? Entonces, la otra semana se vienen los parciales. Entonces, suerte con eso, chicos. ¿Listo? Revisar los trabajos y las personas que todavía no me han enviado trabajos, enviarlos. ¿Teacher, va a dejar tarea? No, revisen lo que ustedes tenían. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. chicos. Chao. Nos veremos el día de Gracias. Gracias. Que esté bien. Chao. Que estén bien. Chao, teacher.